Creo yo que estamos en el Perú en una etapa en donde la creatividad es fundamental. Y lo que yo he estado viendo en los últimos 5 o 10 años es una juventud impresionantemente creativa. Muchos jóvenes antes segregados están en este momento asumiendo posturas y posiciones interesantes. Las universidades son mucho más polícromas que lo que eran en mi tiempo. Hay muchísima gente interesada en crecer, en aprender, en avanzar. Al mismo tiempo que ha crecido la explotación, ha crecido la infamia, pero todo eso es parte de la vida misma, pues. La creatividad, que es esta rama tan especial de la cultura, por fortuna parece muy parejamente repartida. Los logros peruanos en las artes plásticas, en la literatura, en la cocina, en el teatro, en todo, son transversales y parejos. Y todas las culturas y todos los orígenes culturales se encuentran en estas prácticas. A nivel Lima todavía uno puede encontrar muchas manifestaciones a nivel de los conos, en Villa Salvador, en Comas, grupos de chicos, de jóvenes, que tienen un montón de expresiones culturales interesantísimas, que recogen lo de sus abuelos, que recogen lo de su pasado y su presente, que finalmente no están en un circuito. Ese es el espacio, han creado sus propios espacios. Hay muchos artistas todavía que, digamos, no tienen educación formal, pero quizás son algunos de los más creativos que hay en el país, ¿no? Quizás en la creatividad de ellos, de los músicos, de aquellas señoras que cocinan no en restaurantes lujosos, quizás ahí en los espacios que todavía la hegemonía no ha atrapado, no ha trivializado, ahí está todavía mucho de lo más poderoso de las culturas del Perú, ¿no? Yo creo que los cambios en el Perú han hecho aparición con fuerza a partir de un reconocimiento de que la cultura no es solamente la alta cultura, sino que todas aquellas manifestaciones creativas, no importa en qué ámbito se den, constituyen efectivamente lo que es cultura en el Perú. Una cosa queda cada vez más clara: el Perú está compuesto por lo que podríamos llamar una multitud de naciones que están dentro de un conjunto calificado como nación desde una perspectiva occidental. Creo que si no tomamos en cuenta esa multiculturalidad, definitivamente no vamos a crecer como individuos, como trabajadores de la cultura, intelectuales o artistas, ¿no? Quien produzca arte debe ser consciente que en torno a él o a ella se desarrollan un sinnúmero de rumbos culturales distintos. Y hacer un buen cuadro es sacar algo propio de adentro de uno, que sin embargo está mezclado con todas sus circunstancias. En el caso de un pintor peruano como yo, está mezclado de mi circunstancia de habitante de un país en que hay una gran presencia de arte precolombino, que hay una gran presencia de arte colonial, que hay un gran espíritu de imitar lo que se hace fuera, y sin embargo estar atento a lo que se hace en el mundo, usar un lenguaje universal. Y nadie, absolutamente nadie, ningún artista te va a dar un camino tuyo. El camino está dentro de ti. Claro, de hecho el terreno de la estética, que es en el que se desenvuelve mucho de las artes plásticas, tiene que ver con una dimensión ética, que es la que me importa a mí. Eso lo conecta con una situación política como la que nos toca vivir cotidianamente a todos. No espero que mi trabajo ni el trabajo en artes plásticas sea una respuesta política a nada más allá que lo que le toca como arte, comprometido consigo mismo. Sin embargo, este asumir
la dimensión política del propio trabajo puede tener efectos muy influyentes en la sociedad. Hay un modo de construir colectividad que viene desde el arte, y para mí, por ejemplo, yo entiendo el arte contemporáneo como arte comprometido con su época, o sea, un arte que tiene que ver con los derechos civiles. No puedo concebir un arte contemporáneo que no tenga esta noción de ciudadanía. Mi primer proyecto, que era Super Chaco, era jugar con esta relación al secundario. Entonces, yo recluté a todos mis amigos de colegio y algunos amigos de barrio, y lo que hice fue crear como la versión alterna a Ciudad Gótica, era Ciudad Caótica, que era Lima, y era todos estos personajes que de una u otra manera construían una ciudad propia, pero era trabajada a partir de puro dobles, ¿no? Estaba haciendo unas fotos en la calle para poder hacer una escena, que era como uno de los últimos cuadros que iba a hacer, y de pronto se aparece frente a mí caminando Miguel Grau con el traje de almirante de hace 130 años, y de pronto la escena que yo tenía, que era una escena como de lucha libre, que salía un enano, salía un gordo, terminó completamente desplazada a un segundo plano, porque de pronto era mucho más irreverente, era mucho más irreal tener a este personaje que es un héroe nacional, salió después de 130 años en pleno centro de Lima, lleno de ambulantes. Entonces, ahí dije, ya, cerramos con todo este proyecto de pictórico, con todo este proyecto de crear personajes de cómic, porque no hay manera de competir con esta realidad que me está dando ahorita mi ciudad, ¿no? Cuando se meten un poquito más en la imagen, se dan cuenta de que la idea ha sido peruanizar los cuadros, que nos veamos reflejados nosotros en esos cuadros, que antes traían la propaganda de otra cultura, entonces ahora tienen una propaganda peruanista, nacionalista, sí, pero que también habla de las conquistas, de lo que es de un pueblo conquistado que se puede reconquistar a sí mismo, ¿no? Las vírgenes salen a pasear a la calle, a darle el encuentro a la gente, para que la gente también sienta de que el arte sale y los va a visitar, y no tiene que ser una cosa encerrada de élite, que uno tiene que ir a darle el encuentro a eso, sino que está en la calle con todos nosotros. Para mí lo más importante en el trabajo que estoy haciendo con el proyecto Cuadras no tiene que ver con los motivos que yo puedo plasmar en el espacio, sino con el hecho de que Lima es una ciudad que en su diversidad y en su complejidad logra que sea un espacio donde cohabitan una gama casi infinita de lenguajes, y son los habitantes, los residentes, los transeúntes de este espacio los que van diseñando su paisaje a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces mi intención, como decía, no era plasmar mis motivos artísticos, sino usar este concepto artístico que yo proponía como mi excusa para recolectar el trabajo gráfico de un montón de autores de este espacio, desde los albañiles que comenzaron a diseñar sus paredes en la década del 30 a la última decisión de color de pintura que hizo la familia que vivía el año pasado, el pintor que vino a pintar eso, el chico del graffiti que pasó hace un mes y le hizo una intervención, y de pronto el colegial que pasaba con una hoja de una planta y sobó el polvo adherido en la pared para formar el nombre de la amada, ¿no? Y el borracho que anoche pasó y orinó. Todos ellos me dieron a mí un paisaje, me dieron a mí una oportunidad de conocer un poco más mi ciudad. Y creo que anteriormente hubo un concepto mucho más de expresión personal, que también para mí de alguna manera se agotó. Y comenzó a salir algo que yo no sospechaba, porque hasta que no lo vi a un tamaño de 1 por 1 o 2 metros por 1, uno no tiene realmente la sensación de cómo va a terminar siendo leída la imagen, ¿no? Y para mí ha sido una
descubrimiento también el hecho de encontrar paralelos de este trabajo con los textiles precolombinos, ¿no? Pero sí siento que en este nuevo trabajo que estoy haciendo ahora, el color tiene una fuerza también diferente, ¿no? Más autónoma del sujeto mismo, ¿no? Funciona como un verbo dentro de la imagen, digamos. Decidimos ir a Iquitos, algunos de nosotros, y crear un concepto, ¿no? Crear un concepto para, de alguna manera, buscar un orden en el trabajo, un orden en el estilo, porque a la larga son varios ojos que van a tocar un mismo tema y teníamos que hacer que parezca lo más parecido posible, ¿no? Y el ejercicio de creatividad que surgía en estos momentos después de haber visto, después de tener las imágenes, era muy interesante porque había mucho diálogo, había mucha crítica, mucha alabanza y de alguna manera eso nos servía para pulir una guía de trabajo, ¿no? La parte más difícil siempre es la edición final, ¿no? Uno toma decenas de fotos de un tema durante varios días o meses, luego tiene un montón y a veces está medio desorientado de cuáles son las mejores fotos, las que transmiten más cosas, ¿no? En eso sirve bastante el grupo. Tenemos confianza en que las críticas de los demás van a servir a nuestro trabajo, ¿no? El peaje está abandonado, o sea, está abandonado, es una muestra de la corrupción en nuestro país y es por otro lado la entrada al Perú. Hacemos intervenciones muchas veces clandestinas y otras veces legales. Nuestro trabajo se nutre de la calle, de la realidad, de viajes que hacemos al interior del país. Nos interesa mucho el tema de reivindicación social a través del arte. Explorar temas de identidad cultural, confrontarlas y generar impactos en el espacio público, involucrar al transeúnte común y hacer el arte accesible a todos. Lima, esta es mi teoría, olímpicamente ha podido saltarse los Andes y fascinarse con la Amazonía. Y no solamente a nivel de las imágenes que los artistas de Iquitos producen, sino también a nivel de la música. Y empecé a trabajar diferentes proyectos sobre arte amazónico, sobre cultura amazónica para darla a conocer a Lima y al resto del mundo. Y a la vez a desarrollar mi trabajo cada vez más provinciano, cada vez más iquiteño. Era un gran riesgo, ¿no? Apostar por hacer algo provinciano, es decir, con historias, con mensajes, con figuras, con estéticas de un gusto particular de la selva peruana. Iquitos actualmente está ocupada por ciudadanos que somos segunda o tercera generación de indígenas, o sea, tenemos esto de la ayahuasca y las visiones muy fresco en nuestra mente. Para mí la pintura me la he asumido siempre como una herramienta de cambio para mi ciudad y para el país. La música de Beethoven me ayudaba a inspirarme para poder pintar arte en el poricultorio y ahí también escuchaba la música de Elvis Presley, el rock and rollero Elvis Presley, como también la música de Jimi Hendrix, ¿no? Esto lo estoy plasmando en estos cascos. Ni me he preparado, casi toda mi vida he estado en la cárcel, pero Dios te da las facilidades. O Lucuma, ¿qué has hecho para que cambies? Nada. Doblar rodillas, coger mi pincel y demostrar que el arte tiene poder para poder demostrar, como una terapia. Estas son mis obras, mis cascos que pinto en la ciudad de Iquitos. Fujimori, cuando nos metió la yuca al Perú. Acá está Alan García, que está cuernudo, está llorando sangre, y este es Vladimiro Montesino, que está envuelto con un dragón, es un dragón de 7 cabezas. Un museo no es un edificio. Un museo es una colección y un proyecto crítico. Hemos convertido en lema propio una consigna que caracteriza el funcionamiento anárquico de los microbuses. La frase
al fondo hay sitio. Pero al menos en términos culturales, al fondo efectivamente hay sitio. Hemos planteado la necesidad de una musealidad mestiza, una musealidad promiscua, que vincule, asocie las expresiones más diversas. Somos el único museo en el Perú que no tiene una sede fija. Nosotros trabajamos con el postulado de una musealidad ambulante. Nuestras rutas llegan a los sectores más diversos y más complejamente entreverados, desde los grupos más refinados hasta campesinos de las alturas de Chumbivilcas en el Cosco. Mi pintura tiene su canto, el canto de los pueblos amazónicos, el canto de la comunidad Chipiaconegu. Bae Kokaman, Bae Shaman Beka. El río es, te conectas con un río, es el río de la vida. Creo que el artista visual peruano está todavía muy marcado por un modelo que tiene que ver con la noción romántica del artista. Se estimula el cultivo de la individualidad en lo que se refiere a la creación. Hay muy poco énfasis, muy poco estímulo a la creación colectiva, y creo yo que el no saber trabajar con otros termina siendo un defecto. Si el artista no toma más el perfil de un investigador puntual, pero un investigador serio, creo que no va a producirse ese cambio en las artes visuales tampoco. Y eso implicaría ciertamente toda una renovación de las instituciones de enseñanza de las artes que todavía siguen presentes entre nosotros. Escuelas de arte, conservatorios, escuelas de danza, escuelas de teatro. Ese fue como el primer, digamos, forma de acercarme a las tipografías, a tal punto que yo hacía recortes de esas tipografías y las tenía en un álbum, y esas eran como que la Biblia para mí. Y eso es lo que a la gente le empezó a gustar, a los grupos le empezó a gustar. Ahora eso surge también por esta cuestión de necesidad, digamos, de tener como medios alternativos de comunicación. Era mucho más asequible hacer esos trabajos y en menos cantidades, hablamos de 200, 300, que mandar en máquinas tipográficas que tenían que imprimir mínimo un millar. Entonces, en esa parte había como la posibilidad de mandar menor cantidad a bajo costo. Lo del color está asociado directamente a la artesanía huanca. Eso se percibe no solamente en el centro del Perú, sino en todas las artesanías que existen a nivel de la zona andina en el Perú. De pronto no todos tienen una agenda para ir los fines de semana a un museo o a una obra de teatro, entonces lo mío es hacer pintura, hacer grafiti, intervención urbana, y es hacerlo en zonas abiertas, en espacios públicos donde todo el mundo pueda verlo, como en este caso, ¿no? Niños, jóvenes. La mayoría de mis rostros que hago son rostros pensativos, alegres, que guardan algo, un misterio. Es una frase que sea como inclusiva en una sociedad así marginal como es esta, con tantos problemas familiares y todo. Yo creo que un tema común en todo esto es como que el amor, ¿no? Me conecté así sin querer con gente que pintaba, gente conocida, y pues ellos vieron que como que tenía una habilidad para el dibujo, como le dije, de pequeño he dibujado,
y me impulsaron, ¿no? Bueno, a mí me gusta todo lo que sea dibujar, pero lo que tiene en especial el graffiti es que es un área grande y si es en la calle mucho mejor, o sea, es expresarse directamente. Yo siempre espero encontrarme con el espacio y ahí comienza la chamba, pues, ¿no? La lucha contra el muro y ver qué se puede dar. Aparte también tienes que ver cómo es el entorno, pues, ¿no? La contribución del pez huevón a la cultura del Perú es un poco que la gente se vea reflejada en el personaje. Y la gente dice, cada vez que termina una frase, ya, pez huevón, sí, pez huevón, estás en la cola de un banco y hay un pata que no avanza y le dice, avanza, pez huevón, ¿no? El origen del pez huevón es simplemente una historieta para reírme yo y hacer reír a mis amigos. Y bueno, estos amigos tienen más amigos y entonces es una bola inmensa y ya pues, me dijeron que, y ya pues, yeah. Y no hablo pues de un ideal de revolución donde ahora no se tiene que matar a alguien pues para hacer revolución. La revolución está dentro del espíritu, dentro del grafismo, dentro del arte. El debate político está estancado, atorado en posiciones irreconciliables, en posiciones que son incapaces de integrar los argumentos del otro. Son las películas, son las canciones, son los cuadros los que hoy en día cumplen la función más importante en la construcción de la memoria en el Perú. La historieta campesina siempre ha estado denunciando aquello que la hegemonía no estaba denunciando, ¿no? Las desigualdades, la insuficiencia de las autoridades por entender lo que pasa en el campo, ¿no? Esto fue lo más inspirador a la hora de empezar a hacer mi propia versión y guionización de la violencia en el Perú, como fue la creación de Rupay, ¿no? Una historia gráfica de la violencia que se abordan precisamente los primeros años, que son los años más difíciles, ¿no? Los años en los cuales se hizo la política de tierra arrasada con más ferocidad. Bueno, son algunos casos de esa época, 80-84, abusos de poder tanto de la policía como del ejército de Sendero Luminoso, ¿no? Me arriesgué a mostrar lo que yo trataba de explicar, que es la concreción física de lo que es una fosa común, un lugar donde hay personas ejecutadas, muertas, ¿no? No solo es tierra con huesos, eran personas como nosotros. La idea misma de que el Estado y las Fuerzas Armadas tienen este pensamiento tan retrógrado de que uno debe ser de una manera leal a estas cosas, al ejército, a la bandera, o de lo contrario eres terrorista, ¿no? O eres senderista, ¿no? O sea, o eres de cierta manera o eres todo lo contrario, ¿no? Y ese es mi interés en este sentido, ¿no? Manejar esta historia tan fuerte, tan dolorosa, ¿no?